Entre los picos andinos, la selva amazónica y las costas del Caribe, se encuentra un país rico en historia y cultura, Venezuela. Sin embargo, su presente está marcado por la crisis, la incertidumbre y un éxodo sin precedentes. Con cerca de 7,9 millones de personas viviendo en el extranjero, la migración venezolana se ha convertido en la mayor diáspora de un país que no ha atravesado ni una guerra ni un desastre natural. Y detrás de cada uno de esos millones hay una historia, un rostro, una voz. En este podcast escucharemos los testimonios de jóvenes migrantes, sus vivencias, sus sueños y las huellas que han dejado en los caminos recorridos. Y en este episodio es importante entender que ser migrante no es algo fácil y requiere esfuerzo, porque como dice el dicho venezolano, hay que ponerse las alpargatas porque lo que viene es joropo. Hermanos de la Espuma. Con Humberto Azpurua. Como toda población migrante o extranjera, en España se han generado una serie de estereotipos sobre los venezolanos que muchas veces no se corresponden a la realidad ni están sustentadas en datos, entrevistas o experiencias directas. Esto es algo que Vincenzo Montaña, venezolano en Barcelona, ha notado. Venezuela es un país muy mixto y que hay muchas perspectivas distintas y que cada venezolano que vas a conseguir es de un color de piel distinto y es de un origen distinto y es de una religión o idiosincrasia distinta. Creo que no hay como un estereotipo correcto que se pueda aplicar a todos. Sin embargo, esta diversidad que caracteriza al país no ha impedido que se establezcan estereotipos de todo tipo. Uno de ellos es el racial, como explica Paola Valvidares, venezolana residente en Madrid. Tienen una idea de que todos somos negros, que yo soy una persona extremadamente pálida. Mi hermano es muy moreno. Yo he tenido que explicarle a amigos, ya no son mis amigos, por cierto, tal vez eso es una buena señal. El hecho de que mi hermano fuera moreno no significa que no sea de mi sangre. Tienen la idea de que todos nos vemos de una manera en específico, que todos somos indiados y realmente la venezolanidad se ve de muchos colores y formas. Otro punto que menciona Paola es la percepción de que, debido a la crisis que atraviesa el país, la población venezolana tiene un bajo nivel educativo. Pero esto no se refleja en los datos más recientes del INE. Según el Censo Anual de Población de 2025, el Instituto Nacional de Estadística de España revela que el 48,7% de los venezolanos que emigran al país tienen estudios superiores. Se trata de la nacionalidad extranjera con mayor proporción de profesionales, incluso por encima de Francia y Argentina. Por otro lado, Fernando Terán, también residente en Madrid, destaca un estereotipo muy arraigado, sobre todo de ciertos sectores de la derecha política española. Hay una errónea concepción al día de hoy de que muchos de los que están migrando acá solamente vienen para vivir de ayudas de España, para quitarle ayudas a los españoles, y yo creo que esa concepción puede en ciertos casos ser real, yo creo que en otras está totalmente errado. Entonces yo creo que la concepción que deberían de tener los españoles es que como venezolanos nosotros no queremos salir de nuestro país. Este es otro prejuicio que no se sostiene con datos. Como ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Sainz, los trabajadores inmigrantes representan el 10% de los ingresos a la seguridad social y apenas el 1% de gasto en prestaciones. Además, según el Observatorio Permanente de Inmigración, la migración a España contribuye activamente al crecimiento económico, cubriendo la demanda laboral y dinamizando diversos sectores productivos. También existen estereotipos que asocian a los venezolanos con una supuesta falta de higiene, como consecuencia directa de la crisis que vive el país. Sin embargo, Grecia dos Santos, venezolana en Madrid, muestra una realidad muy distinta. En España se cree que en Venezuela la gente no se baña o es sucia, todo lo contrario. Si vieran cómo las personas, incluso de los sectores más bajos, utilizan lo mínimo que tienen de agua para poder echarse un bañito y siempre huele bien, en verdad es impactante el esfuerzo que esa gente hace con los recursos tan pequeños que tienen o básicos. Y, por último, como señala Lucía Teoquisto, venezolana en Barcelona, hay estereotipos que son directamente denigrantes.
mis amigas vivimos las experiencias más o menos a las mismas épocas que los españoles, algunas muchos más tarde, ¿no? Sobre todo con tema de alcohol, cigarro, las primeras veces sexuales, todo ese tipo de esta percepción de pérdida de inocencia. Yo he notado que se ha asumido que yo de repente soy más conocedora de ciertos aspectos, ¿no? De lo que pensamos como la adultez, porque viví en Venezuela. Otro reto que enfrentan los migrantes venezolanos es el posible choque cultural con la sociedad española y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno. En muchos casos, esto depende directamente de la comunidad autónoma donde se reside. Por ejemplo, hay comunidades más cerradas, como el relato de Lucía Toquisto en Cataluña. La forma en la que funcionan es muy de grupo, ¿no? Como que mi grupo del casal, ¿no? Entonces estás como muy en el grupo. Y una vez estás en el grupo eres como vida o muerte, están ahí para lo que sea. Pero sí es verdad que sí se puede sentir a veces que es muy difícil entrar al grupo. Y hay otras con una integración más sencilla, debido a los lazos históricos y culturales, como fue el caso de Sisi Álvarez durante su estancia en Tenerife. Para Tenerife fue hiper mega fácil porque Tenerife, los canarios de por sí ya se fueron mucho a Venezuela, así que algunos ya vivían en Venezuela y se volvieron, así que o cubanos que también se salieron y vinieron, también argentinos, entonces hay una gran población migrante latina y que es bien recibida porque hay mucho contacto con Latinoamérica en Canarias. Uno de los choques más comunes es el lingüístico. Casi todos los entrevistados mencionan que han tenido que modificar su forma de hablar. Algunos, como Fabiana Violano, incluso han perdido parte de su jerga, aunque también han aportado expresiones propias. Pues sí, he perdido bastante mi jerga, pero sobre todo como justo cuando tuve que adaptarme un poco acá, ya es como muy casual, como ya no digo chama, digo tía, pero en plan porque ya estoy un poco más acostumbrada, tipo chama, con mis amigos que son españoles y me conocen y he tenido un intercambio cultural con ellos más a fondo, no les suena raro, pero con otras personas como que sí. Pero quizás el mayor choque cultural tiene que ver con el entendimiento del contexto social en el que se vive. Esto es algo que Grecia dos Santos ha experimentado de una forma muy clara. Para mí lo más difícil ha sido el entender y respetar que al final los problemas o las cosas aquí son muy distintos de lo que para uno sería un problema principal, y no significa que esté bien o mal, sino que son las condiciones de un país que funciona. En cambio para nosotros los otros problemas son no tener luz, no tener agua, oye se fue la luz, no sé si puedo ir al colegio mañana, en cambio aquí no se llegan y se quedan en sí en la universidad, ¿no? Entonces para mí eso ha sido como que un proceso de adaptación, el poder respetar que bueno, la gente aquí tiene una opinión en base a lo que vive y eso también es tan válido como lo mío. Sin embargo, hay una realidad que se habla muy poco, la crisis de identidad que puede surgir en jóvenes migrantes, en aquellos que emigraron siendo muy pequeños y casi no conocieron su país de origen. Es una vivencia que Diego Vivas, venezolano en Madrid, conoce bien y ha aprendido a reconocer. Yo entrevisté a un escritor aquí que hablaba que escribió un libro sobre una persona que tuvo que hacer el éxodo aquí en España justo durante la Guerra Civil y cuando ya era más viejo regresó, y básicamente la conclusión que llegaba era que ya no era de ninguna parte porque el sitio que se fue ya no va a ser el que era y el que conocía, y el sitio al cual llegó tampoco lo recibe como es y tampoco se identifica como tal. Entonces aunque vuelvas no vas a sentirte perteneciente, y yo creo que eso es algo heavy, ¿no?, de los migrantes. Esto es solo una parte de las historias y hay mucho más por contar. Pero esto ha sido todo por el momento.
Un saludo de quien les habla, Humberto Azpurua. Gracias por escuchar este episodio y por dejarte llevar por las voces de quienes, aún lejos, siguen construyendo futuro con el corazón anclado en su tierra. Historias como esta nos recuerdan que migrar no es olvidar, sino transformar. Porque, pese a todo, los venezolanos siempre serán hermanos y hermanas de la espuma. Hermanos de la Espuma. Con Humberto Azpurua.